Caso Investigación de Odebrecht. Uno de los casos de corrupción de mayor impacto de los últimos tiempos fue el caso de Odebrecht, una de las constructoras más grandes de Latinoamérica, la cual se vio involucrada en una red de sobornos, pagando aproximadamente $788 millones para la obtención de contratos en 12 países, involucrando funcionarios y partidos políticos. En retroalimentación a esto, Odebrecht S.A., el holding del grupo Odebrecht fundado en 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht en Salvador de Bahía, actualmente tiene presencia en 25 países, incluido Brasil, y exporta sus productos y servicios a 98 países. Entre servicios se encuentra ingeniería, construcción, infraestructura, productos químicos, servicios públicos inmobiliarios y energía. Desde que a mediados de marzo del 2014 se diera a conocer el desenlace y las implicaciones de la denominada Operación Lavallato, la mayor investigación de corrupción en América Latina, o inclusive para algunos de la historia, el mundo se enteraba de que la constructora más grande de América Latina está involucrada en un sistemático pago de sobornos a funcionarios de varios países, a cambio de obtener los principales contratos de infraestructura en cada uno de ellos. El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló los documentos sobre presuntos sobornos por $788 millones en 12 países, de África y en su mayoría de América Latina. En Colombia, el documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre el 2009 y el 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de $12 millones para asegurar contratos de obras públicas. La empresa obtuvo beneficios de más de $50 millones como resultado de pagos corruptos. La compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año 1991. Entre el año 2009 y el 2017 realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas. Sin embargo, y antes en Colombia fueron invertidos alrededor de $11 millones para que se le adjudicara millonarios contratos. Entre ellos estaría la sonada Ruta del Sol 2 y la construcción de malla vial entre Ocaña y Gamarra, en donde se vincula de manera principal la empresa Corficolombiana de propiedad del Grupo Aval perteneciente al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de nuestro país y con gran nivel de educación, que de acuerdo a la confesión del ex viceministro de Transporte en la época del presidente Álvaro Uribe Vélez, el doctor Gabriel García Morales, recibió $6.5 millones en sobornos por los contratos de adición de la ruta Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol, que de la misma forma esto favoreció irregularmente a las familias reconocidas en nuestro país como los Parodi, que el ex senador Otto Bula fue capturado por recibir sobornos por el orden de $4.5 millones por estos mismos hechos. Además, mediante contrato conocido como Navelena, con el fin de recuperar la navegabilidad del río Magdalena adjudicada a una concesionaria de Odebrecht de razón social Valorcon, en donde el Banco Agrario le presta las más de 120 millones, justamente cuando ya se tenía conocimiento de que esta multinacional se encontraba en condición de quiebra financiera. Esto declarado por la Superintendencia de Sociedades, entidad del Estado, ante la cual era totalmente improcedente, es de tener en cuenta que este préstamo fue aprobado por la Junta Directiva del Banco, de la cual formaba parte para entonces el exministro de Hacienda y el exministro de Agricultura, de la cual también llamaba la atención de que este préstamo se dio en una tasa de interés de DTF más 2, cuando el sector campesino se le prestaba el DTF más 5. Es la Superintendencia de Industria y Comercio la que termina el contrato extrañamente sin ni siquiera imponer las sanciones a que daba lugar y devolviendo $440 millones a la firma ilegal de Odebrecht, que el señor Otto Bula ha declarado que en el año 2014 $1 millón ingresaron a la campaña presidencial del señor expresidente Juan Manuel Santos. Que el señor gerente de la campaña de Santos en el 2010 aceptó públicamente que Odebrecht financió 400.000 carteles para la campaña presidencial del expresidente, que el señor Duda Mendoza, agente contratado por Oscar Ibar Zuluaga, jefe de la campaña de Santos, declaró en Brasil que fue contratado por Odebrecht. El conflicto de intereses por parte del exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por su facilitación política en el partido político Cambio Radical, fue agobiado por Grupo Aval, relacionado con negocios realizados con la firma de Odebrecht y que es propiedad del señor empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. El 13 de diciembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge petición de la Procuraduría General de la Nación y ordena una indemnización de más de $800.000 millones o $260 millones e inhabilitada por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales por corrupción de Odebrecht en Colombia.